contexto raro, diría yo, ¿no? En algún caso yo comento que es muy parecido al que se vivía en el año 2007, es decir, un año con elecciones a nivel interno, que generan alguna expectativa de incertidumbre y con mercados mundiales que acompañan bastante los precios del campo, pero que el productor por ahí hoy otra vez no vuelve a tener suficiente conciencia de cómo están los precios en el mercado mundial y qué representa para ello alguna distorsión que se produce en el mercado interno por la aplicación de determinadas políticas. Fundamentalmente en el caso del trigo, el maíz, no en la soja. En la soja hay una sola gran distorsión que son las retenciones, pero los precios mundiales hacen hoy que toda esa distorsión que hay en soja prácticamente el productor argentino ya la haya asumido como una realidad que mucho tiempo no la va a poder modificar. Ahora, cuando vos ves que la soja vale en el mercado mundial 500, 510, 490, 480 dólares, el productor lo que tiene que tener claro es que ese es el precio que se le paga a la Argentina por su soja. Que si él recibe 310, 315, 320 es un precio interesante, pero que es mucho menos de lo que debería recibir, exactamente un 35% menos. Pero de todas maneras puede seguir viendo el mercado mundial como, digamos, una referencia. Ahora, en el caso del trigo y del maíz, la situación es mucho más preocupante porque los precios en el mercado mundial son espectaculares también. Hemos llegado a tener hace unos días un maíz de 310, 315 dólares y un trigo también de 300 dólares. Ahora están un poquito más tranquilos. Pero de todas maneras esos precios nunca le llegaron al productor argentino, y ya no solo por la existencia de las retenciones, que ya de por sí es un impacto, sino fundamentalmente por la distorsión que se produce en el mercado al tener las exportaciones cerradas. Y lo que es más grave todavía aún es que cuando vos mirás el caso de las retenciones, vos decís, bueno, la retención de la mercadería que se exporta va al gobierno, el derecho de exportación va al gobierno y después el gobierno lo usa como mejor le parece. Pero en el caso del trigo y del maíz, la distorsión más grande que se provoca por el cierre de las exportaciones no va al gobierno, no va a los pobres de nuestro país, que son muchos lamentablemente, sino que va a la industria molinera y los sectores exportadores más concentrados de la economía mundial. La industria molinera ha sido sin dudas uno de los sectores más beneficiados por este gobierno. Lástima que no lo ha sabido aprovechar, porque al día de hoy muestra que sigue siendo tan o más ineficientes que antes de toda esta política, porque cuando vos ves que hoy la industria molinera, porque el secretario de Comercio se enojó, vaya a saber por qué razón se pelearon con los representantes de la molinería, no le está pagando las compensaciones, la industria molinera dice que no puede seguir trabajando. Entonces vos decís, si después de 6 años en los cuales la industria molinera ha tenido un beneficio adicional del orden de los 5 o 6 mil millones de dólares, a partir de las políticas generadas por el gobierno, vía subsidios, compensaciones, vía derechos de exportación diferenciales para la harina respecto del trigo, vía cierre de las exportaciones que hizo que la industria molinera pagara por el trigo lo que quisiera, y vía las retenciones mismas que existen para el trigo y que deprimen el precio del producto, y vía que hicieron lo que quisieron con el precio de la harina y con el precio del pan, vos decís a dónde fue a parar esos 5 o 6 mil millones de dólares que se le transfirieron a la industria molinera, si hoy la industria molinera sigue siendo ineficiente. Y acá debemos ser claros en algo, porque si no parece que uno a veces en el apuro por los tiempos está generalizando demasiado. Cuando hablamos de industria molinera que ha sido beneficiada y que hoy se encuentra, digamos, de alguna manera beneficiada aún en esta situación de que no le pagan las compensaciones, nos referimos a los grandes. El pequeño y el mediano, lamentablemente, hoy le cuesta mucho sobrevivir sin las compensaciones, porque evidentemente siempre ha sido tratado como lo que es, como un pequeño y un mediano, y si hablamos de industria molinera, el proceso de concentración se va a profundizar ahora que no existen las compensaciones. Sobre todo en zonas como esta, ¿no? Vos por ahí vas a zonas de la provincia de Buenos Aires, el sur, donde no hay muchas otras alternativas, y evidentemente se sigue haciendo trigo. Y eso también es una cuestión que yo creo que en su momento, ahora ya creo que se dieron cuenta, pero en su momento no fue adecuadamente evaluada por los productores. El hecho de que al gobierno no le preocupa que no haya trigo, no le preocupa que no haya maíz, no le preocupa que no haya girasol, no le preocupa que no haya vacas, en la medida que con lo que haya se abastezca el mercado interno. Y nuestra producción siempre fue tan importante y tiene zonas cautivas que hacen que la producción de esas zonas alcance para el mercado interno, pero tranquilamente. Fíjate que hemos tenido un año de 7,5 millones de toneladas de trigo, hace un par de años atrás por la seca, y sin embargo nos faltó trigo para el consumo interno. Y además, si vos le sumás a eso que el resultado de la política fue que el menos trigo, el menos maíz, el menos girasol, el menos vaca se transforme en más soja, al gobierno le cierra perfecto. Esta noticia que aparecía hoy en algunos medios de que China permitía el ingreso de carne argentina, ¿modifica en algo la estructura del productor ganadero de nuestro país? No. A ver, vamos a ser claros.
como noticia es muy importante. Que la Argentina tenga la posibilidad de algún día exportarle carnes o sus menudencias a China es fundamental, porque los chinos no son fáciles de que te abran un mercado. Sí, aparte son grandes consumidores. Están teniendo un crecimiento muy grande como consumidores y de carne, sobre todo ahora porque se están potenciando económicamente. El tema es que en la medida que vos tengas una política restrictiva en materia de exportaciones, la Argentina no lo va a saber aprovechar eso. Algún día, quién sabe, lo aprovechará, pero hoy no lo puede aprovechar porque de hecho estamos viendo que ni siquiera hemos cumplido con la cuota Hilton. Sí, además, días pasados estuvimos aquí mismo en Los Urgentes en un remate y los mismos matarifes, los representantes de la feria que recorren los campos, nos dicen que para encontrar lotes, lo que antes era una chacra al lado de la otra, ahora son 60 kilómetros, 80 kilómetros, 100 kilómetros en camino a buscar un lote de hacienda, ¿no? Es que está claro que esta política que se ha venido aplicando, particularmente desde el año 2006, porque en la primera etapa de Kirchner la cosa eran las retenciones y no mucho más que eso. El problema vino después, a partir del 2006, cuando aparece el secretario de Comercio y plantea esta cuestión de desacoplar los precios locales de los precios mundiales por supuestamente intentar frenar la inflación, que cosa que todos sabemos fue el fracaso. Y el hecho más claro es la política de carnes, es decir, la desaparición del stock es consecuencia de la política de carnes. El costo que hoy tiene la carne para el consumidor argentino, uno de los más altos de la región, también es consecuencia de eso. Fíjate que el resultado fue exactamente inverso al que se buscaba. Ahora, lo que el productor, yo creo, el sector no ha tomado debida conciencia, es que son mercados muy diferentes y también son estructuras de ingresos muy diferentes desde el punto de vista del gobierno. Tenemos un mercado como la soja, donde el 95% de lo que la Argentina produzca lo puede exportar, porque no hay ninguna restricción, porque no hay consumo interno prácticamente. Encima ahora tenemos el fenómeno de los biocombustibles que contribuye aún más a esa situación. Y tenés otros mercados como el trigo, el maíz, la ganadería, en donde el consumo interno, en el caso del trigo y el maíz, es importante, pero la producción es tan importante que se supera ampliamente el consumo interno. Y en el caso de la ganadería es al revés, el consumo interno es lo más importante. Por lo tanto, cuando tenés un precio alto de consumo interno, hasta los propios, industrias de la carne te dicen es mucho más conveniente vender al consumo interno que exportar. De todas maneras, a los intereses del gobierno, que es el que en definitiva el que reparte la torta finalmente, vos hoy tenés un mercado de exportación de la Argentina de 25.000 millones de dólares por año de soja, contra 1.200, 1.300 del trigo, 1.200, 1.300 del maíz, no 800, 900 de las vacas. ¿Vos te creés que el gobierno se preocupa por los 800, 900 o 1.000 de vacas que puede perder o por los 20, 25.000 de soja?